de que el uso de la tecnología para crear estas grandes bases de datos o CRM de seguimiento individualizado de los perfiles de los futuros votantes consiguió aproximadamente 15 millones de nuevos votos para la campaña de Barack Obama. Es decir, algo verdaderamente descomunal, gracias al uso de las tecnologías que ya estaban ahí, pero que ahora se presentaban como parte del reequipamiento para amplificar mensajes, para poder llegar a los nuevos públicos, sobre todo jóvenes, como dice Sergio. Entonces me parece que esta parte, esta segunda parte ya de un Obama candidato, con el uso de la tecnología, pues francamente sí fue una gran innovación en las campañas a nivel global. Y creo que la muerte de Juan Camilo Mourinho, que sí fue un impacto muy fuerte por las circunstancias en las cuales se dieron, pues nos remite a ese clima de violencia que comenzó a estallar en el año 2007, pero con mayor crudeza se empezó a dar en México en el 2008. ¿Por qué? Porque se empezó a extender a diversas zonas del país y todo este tipo de situaciones que, bueno, desembocan también pues en los dos granadazos que se dan el 15 es la noche del 15 de septiembre del 2008 en la plaza principal de Morelia durante la ceremonia del grito de independencia, que fueron hechos que dejaron a 7 personas muertas, varias heridas, pero que también simbraron la conciencia nacional sobre hasta dónde había llegado el fenómeno de la violencia, ¿no? Novena estación de este recorrido que estamos llevando a cabo a lo largo de lo que va del 21 episodio año 2008 aquí en Narramesta 25. Mi nombre es Alejandro Arroyo y tengo el gusto de saludar como cada episodio a mi querido Zach Puerto. Zach, ¿cómo estás? Muy bien, hermano, gracias. Otra vez aquí muy contento. Como dices, la novena estación de este Shinkansen, de este tren bala temporal, recorriendo los momentos más bonitos, hermosos, convulsos, espantosos que hemos tenido en este primer cuarto de siglo a nivel global. Y hoy, bueno, hoy tenemos también tres momentos que hemos escogido muy cuidadosamente para que nuestros invitados nos puedan orientar desde su expertise, ¿verdad? Así es, y sobre todo decirle a la audiencia que, bueno, como cada episodio, saben todas y todos ustedes que, bueno, cada año contiene un sinnúmero de eventos y acontecimientos relevantes. La verdad es que no se trata de minimizar o de reducir a su mínima expresión alguno de ellos o simplemente darle la vuelta. Lo que pasa es que, bueno, pues como todas y todos sabemos, el espacio y el tiempo es breve, y de lo que se trata básicamente, como bien mencionabas, es escoger un par, máximo unos tres hitos. Desde luego, lo que los invitados también traigan sobre la mesa, pues desde luego bienvenido. Aquí la intención es, como lo hemos venido diciendo desde un primer momento, generar un recuerdo de una revisión de todos aquellos acontecimientos y los relatos que surgieron a partir de ellos, las narrativas que a partir de dichos acontecimientos produjeron, y que desde luego al día de hoy, año 2025, seguimos teniendo una serie de repercusiones a partir de todos ellos. La historia no se inventa el año o el día en el que estamos, como muchas o muchos suponen, que en el momento en el que estamos así se surgió como ósmosis. Las cosas no, traen una serie de antecedentes, que es de intención de reflexionarlo, de abordarlo desde el pensamiento crítico, y es de intención recuperarlo. Y para ello hoy, en este episodio, año 2008, bueno, ustedes pasaron muchas cosas, pero antes de pasar a todo ello, quiero recibir y saludar a dos grandes amigos, a dos grandes referentes del mundo informativo, político, que son Sergio Uceta y Rafa Morales. Sergio, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, hola, ¿cómo estás, Alejandro? Hola, Isaac. Hola, Rafael. Pues encantado de estar aquí en este análisis del año 2008, que como bien dices,
pues nos dejó muchas cosas interesantes que tienen repercusiones hasta nuestros días. Encantado, gracias. Al contrario, gracias a ti, mi querido Sergio. Rafa, ¿cómo estás? Un gusto saludarte como siempre. El gusto es mío, Alejandro, y un gusto doble también de estar aquí conociendo a Sergio Uceta, al que todos vimos en su momento en el Canal 11. Hoy por fin me toca verlo aquí, digamos, más en corto. Como decimos, es un gusto, Sergio, y también saludar a Isaac y a todo el equipo que hace posible este importante programa. Te lo aprecio mucho, querido Rafa. Nuestro agradecimiento a César Huidobro en la producción, de antemano lo decimos, a Javo Galván, el diseño de arte, a Joel Mancinas por su apoyo de siempre. Y pues bueno, arranquémonos con este año 2008, que de entrada ya traía una secuela del año previo, que era el año 2007. Y quiero ponerlo sobre la mesa, hermano, porque esto muy probablemente sea el antecedente o la manera en cómo se generó, cómo se produjo, lo que desembocó en la elección de aquel año en los Estados Unidos con Barack Obama y su triunfo en la presidencia. Previo hubo todo lo que se denominó esta crisis financiera, también conocida como la llamada gran recesión, y que fue una crisis económica que comienza en los Estados Unidos, se extiende rápidamente a otros países y que la provocó principalmente el colapso del mercado inmobiliario y la excesiva exposición de los bancos a activos financieros de alto riesgo. ¿Cuáles fueron las causas? Bueno, pues excesos de préstamos e hipotecas subprime, burbujas inmobiliarias, derivados financieros complejos, falta de regulación financiera, en fin. No, en México, que traíamos experiencia del crack del 82, el crack del 94, pues bueno, no pasaron ni 20 años y de nuevo las repercusiones vinieron también para acá con el colapso al menos a nivel internacional de grandes bancos como Lehman Brothers, que quebró, otros como AIG, bancos europeos requirieron rescates, hubo una recesión económica mundial, crisis de deuda, tuvieron que intervenir gobiernos, en fin, se tuvo que hacer una serie de reformas porque, bueno, fue muy notorio la pérdida masiva de empleos, de evaluaciones de activos, millones de personas en los Estados Unidos perdieron sus casas y hubo un aumento del escepticismo hacia el sistema financiero y hacia los gobiernos. Mi pregunta básicamente va orientada en el siguiente sentido para abrir conversación, mi querido Rafa. ¿Será este antecedente algo de lo que llegó en su momento a condicionar un poco la elección que se generó en el 2008 tras 8 años de Partido Republicano con George Bush hijo, y lo que vino a traer y la novedad en la narrativa, en la relatoría propagandística de campaña política con Barack Obama? No en sí, digamos, hubo otro factor. No quiero decir que en términos contextuales eso no importe, pero sí hubo otro factor que resultó ser una novedad en lo que se conoce como las precampañas en los Estados Unidos, con sus primarias, sus caucus, que tiene que ver con el cada vez más importante peso que tienen los temas de orden internacional en el debate público y específicamente en los procesos electorales. Esto es una enorme novedad que viene del atentado del 11 de septiembre, ese brutal episodio donde, que todos conocemos, con el que empieza propiamente el siglo XXI, donde pues el ataque que sufren los Estados Unidos por Al-Qaeda. Bueno, pues estos que podríamos llamar los estertores del primer conflicto global del siglo XXI, ¿quién lo iba a decir? Iban a llegar hasta el año 2003, 2004, con la intervención de los Estados Unidos en Irak, ¿no? En otro episodio también muy conocido sobre el tema de las famosas armas de destrucción masiva que nunca aparecieron por ningún lado, pero todo esto permeó en lo que sería ya la antesala de las precampañas electorales propiamente hacia 2007, 2006-2007. ¿Por qué? Pues porque en ese entonces el joven legislador Barack Obama, senador entonces por el estado de Chicago, estaba en la disyuntiva de apoyar o de apegarse a los apoyos para aumentar los recursos para financiar las tropas en Irak, las tropas norteamericanas en Irak, y también aumentar los recursos financieros.
La base social del Partido Demócrata daba cuenta de su rotunda negativa a que los Estados Unidos siguiesen en esta aventura abominable de haber inventado una guerra que para efectos prácticos nadie tenía la certeza de dónde iba a llegar, y al menos para el equipo de Obama era perfectamente claro que caer, digamos, en el juego de querer, de buscar, digamos, el apoyo para las fuerzas militares en Irak, iba no solamente a detonar, por así decirlo, una guerra civil, así fue, así sucedió, sino que además esto iba a ser una auténtica trampa para la propia precampaña de Obama, que estaba buscando precisamente congraciarse con la base social de los demócratas. Y por otro lado teníamos a una Hillary Clinton que estaba allanada completamente a la posición republicana de invadir, de atacar, etcétera, etcétera. Barack Obama se vio en la necesidad de desmarcarse precisamente de esta disyuntiva, tratando de asumir una posición más inteligente, en el sentido de plantear que, digamos, sin claudicar ante la necesidad de los Estados Unidos de tener una defensa, digamos, más íntegra y evitar la repetición del 2/11, del 11 de septiembre, perdón. Entonces, lo que hace es plantear lo siguiente, no negar esta necesidad de una seguridad nacional más efectiva, pero por otro lado, reorientar, digamos, su compromiso para capturar y eliminar, como él mismo lo dijo, de manera textual, a Osama Bin Laden, responsable de los atentados del 11 de septiembre. Entonces, gracias a este dispositivo, donde dice sí pero no, logra, por así decirlo, desmarcarse de la narrativa de los republicanos, y esta es la razón por la cual yo sostengo que la campaña de Barack Obama, el triunfo de su candidatura, de la candidatura, no de la elección en sí, sino de la candidatura, se debe básicamente a un tema de orden internacional en el que estaba enfrascado el gobierno de Bush Jr., tratando de mantener, digamos, una narrativa militarista. Entonces, yo creo que más que el tema económico, que si bien era de peso, en realidad la gran definición tenía que ver con que si Obama tenía los suficientes tamaños, el arrojo, los arrestos para poder demostrar que podía ser un gran comandante en jefe, porque estaba ni más ni menos frente a alguien que venía precisamente de ganar una elección y un proceso electoral básicamente con el tema de un Estados Unidos más bélico, más a la defensiva. Entonces, de manera general, tuvieron que pasar este tipo de episodios para que el propio Obama pudiera hacerse digamos, del espacio político dentro de su propio partido y avanzar a lo que sería después la gran campaña electoral que naturalmente desembocaría en la elección de Obama como presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo ves, Sergio? ¿Y cómo se veía desde el mundo noticioso, el mundo de la información, todo este recorrido en este aspecto? Mira, yo creo que el año 2008, o sea, la cita electoral del 4 de noviembre del 2008 en Estados Unidos, fue como el cobro de una serie de facturas ahí al interior de la Unión Americana, ¿no? Como bien dice Rafa, pues sí venía el tema de la crisis económica, pero también venía un hartazgo sobre y la necesidad más que nada de un cambio generacional, ¿no? De un perfil diferente. O sea, recordemos que el rival de Barack Obama era el republicano John McCain, un veterano de guerra, condecorado, que fue prisionero en Vietnam, o sea, desde la guerra de Vietnam, pues ya venía con sus medallas y demás, pero Obama vino a refrescar de alguna manera el ambiente político norteamericano, la política interna, y representó, se conjuntaron varias cosas, ¿no? La necesidad de este cambio generacional, el arrebatarle, digamos, el Partido Republicano fue a quien le echaron también, no hay que olvidarlo, pues la factura también de la crisis esta de las hipotecas subprime y todo lo que pasó, ya porque estaba en el gobierno también. Y entonces Obama vino a representar pues ese rostro fresco, diferente,
intergeneracional, que rompió barreras en cuanto a discriminación, razas y todo lo demás. O sea, Obama vino a representar y conectó muy bien con los jóvenes. Eso Rafa seguramente lo va a comentar más adelante con esta campaña usando las redes sociales por primera vez, ¿no? No solamente la política tradicional ahí en Estados Unidos, que todos sabemos cómo opera a través de, pues de dar dinero y de buscar dinero, pasar la charola para poder financiar toda una serie de circunstancias. Pero en esta ocasión, pues todas las redes sociales que usó Obama, el Facebook, el YouTube, el Twitter, por primera ocasión, fueron Y es, protagonistas también, ¿no? En una campaña pues de la potencia más importante del mundo, de Occidente, y entonces se conjuntaron, te digo, varias cosas, ¿no? Trasciende Obama las barreras raciales, conecta con los jóvenes, con las minorías, y además, pues los votantes independientes se sumaron a él en una forma extraordinaria, ¿no? Y el resultado fue este triunfo. Si vemos el resultado, estamos hablando de una diferencia no tan grande, o sea, 52% de Barack Obama contra 45% de John McCain. no fue tanta la Y distancia. no fue tanta la distancia. Sí fueron los estados importantes allá en la Unión Americana los que le dieron, los que suman, digamos, más votos electorales. Hay que recordar que la votación no es como la que conocemos aquí en México, de que un voto, un punto, digamos, para un candidato, sino que son a través de los colegios electorales. Y entonces el 52% de los estados votó a favor de Barack Obama, mientras el 45% a John McCain. Pero sí marca pues un antes y un después para la política en Estados Unidos, pero creo que también marca y sentó un precedente importante de cómo hacer la política, reformular ahora sí que las maneras de hacer política, de llegar a los votantes, ya no solamente a nivel de tierra, ya no solamente a nivel de pasar el sombrero, que sigue siendo muy importante en Estados Unidos, así funciona la maquinaria electoral estadounidense, pero ahora también a través de las redes sociales, ¿no? Estas herramientas que en ese momento pues comenzaron a tener una utilidad más allá de las comunidades cercanas que puede uno tener, ¿no? Sí, me robaron las palabras, caray. Por ahí iban mis observaciones. Efectivamente, como dice Sergio, esta nueva frescura en el ámbito político le va a permitir manejar una comunicación distinta a como se venía dando y el aprovechamiento de las redes sociales. Ahora, yo no sé qué tanto vean ustedes, esto está condicionando esta nueva política en la actualidad, ¿sí? Como que ahí fue el punto de inicio, de origen, y qué tanto la condiciona ahora que hemos llegado también a un extremo de comunicación política que parece este circo, ¿verdad? ¿Cómo lo ve Rafa? Bueno, quisiera hacer una precisión en justicia a lo que es una campaña electoral. La campaña de Obama fue muy sufrida. Sí. Todos vemos hoy, digamos, en retrospectiva, pues que fue exitosa porque finalmente pues fue un triunfo Claro, muy ya se ve el importante. resultado, ¿no? No se ve todo el proceso, como dices, sufriente y angustiante para los demócratas. Sí, sí hay que decirlo, porque los demócratas estaban muy inclinados a todavía a apoyar digamos, al grupo de los Clinton. Y de hecho, cuando Obama se hace de la candidatura, el sector femenil que apoyaba, por ejemplo, a Hillary, se hizo a un lado, es decir, no quiso apoyar a Obama en un principio. Entonces, también hay que decir esto porque pareciera como que Obama llegó y arrasó de inmediato y no fue así. Cuando Obama al día siguiente de que Obama da su discurso en la Convención Nacional Demócrata, se presenta ya la fórmula de McCain con el vicepresidente. ¿Quién iba en la fórmula? A ver si Sergio me ayuda. Bueno, se presenta la dupla por parte de los republicanos y en las encuestas, la candidatura de Obama pues tiene una caída significativa. Entonces, Obama todavía tiene que hacer un trabajo muy fuerte para tratar de reposicionarse frente a los republicanos. Es decir, esto en realidad fue un proceso siempre cuesta arriba y el propio Obama pues lo cuenta, ¿no? En las reuniones que tuvo con sus asesores, él siempre sabía que no era el candidato preferido,
que él tenía que granjearse, digamos, el apoyo internamente, primero dentro de su partido, y luego, obviamente, pues salir hacia afuera. Entonces, recuperando lo que, salir hacia el electorado general, recuperando lo que plantea Isaac, el uso de la tecnología sí fue determinante ya en lo que vendría más adelante. ¿Por qué? Porque aunque nosotros para ese momento ya conocíamos una técnica que se llama microtargeting, es decir, que teníamos que pasar como de los grandes conglomerados sociales a hacer una segmentación mucho más quirúrgica, incluso por gustos y perfiles de orden más individual, el uso de la tecnología lo que iba a hacer era a fortalecer, por así decirlo, esta técnica que ya se venía utilizando, pero con nuevas herramientas. En segundo lugar, hay una especie de reequipamiento de lo que sería el flujo de la información política. La tecnología digital lo que está haciendo es potenciar, por así decirlo, la capacidad de expansión de los mensajes de las élites a través de canales que antes pues no se conocían, que ya estaban ahí, el Internet ya estaba ahí naturalmente, pero el uso, digamos, de las redes sociales lo que va a hacer es expandir el mensaje político de una manera nunca antes vista. Entonces ahí tenemos ya dos temas. Y el tercero tiene que ver básicamente con la aceleración de los registros para crear grandes bases de datos de futuros electores. A través de las redes sociales se logró captar a miles, millones de personas con el objetivo de hacerles llegar mensajes para que fueran a votar. Antes, digamos, de enamorar a la gente, en las campañas lo que necesitamos es decirle a la gente, a los futuros electores, que estén atentos al día de la votación. No basta simplemente con presentar un candidato, hay que decirle a la gente que salga a votar. Y por eso los americanos tienen una frase maravillosa que se llama Get out the vote, que es no otra cosa más que la gran estrategia de activismo y de movilización del voto para que finalmente se consiga un resultado. Hay una estimación, y con esto termino mi comentario, de que el uso de la tecnología para crear estas grandes bases de datos o CRM de seguimiento individualizado de los perfiles de los futuros votantes consiguió aproximadamente 15 millones de nuevos votos para la campaña de Barack Obama. Es decir, algo verdaderamente descomunal, gracias al uso de las tecnologías que ya estaban ahí, pero que ahora se presentaban como parte del reequipamiento para amplificar mensajes, para poder llegar a los nuevos públicos, sobre todo jóvenes, como dice Sergio. Entonces me parece que esta segunda parte ya de un Obama candidato, con el uso de la tecnología, pues francamente sí fue una gran innovación en las campañas a nivel global. Fíjate que esta provocación que pones sobre la mesa, que más que provocación es una realidad, pero que es muy sugerente. Yo quisiera ver, tú, Sergio, que también eres experto también en términos de comunicación corporativa, ¿cómo esta microsegmentación, cómo el observar las tendencias, los gustos, hasta las emociones, por un lado del elector, a nivel corporativo del consumidor, en el que uno abre el dispositivo del teléfono inteligente que sea y le aparecen a nivel comercial aquellos gustos que uno eventualmente tiene tras haber visitado alguna red social o algún sitio web, ¿sí? Ayudan de una manera importante a quien establece las estrategias tanto de campaña política como de campañas corporativas, pero también trae consigo un ingrediente bien, vaya, no sé si llamarlo terrorífico, pero sí un poco la manera en cómo se acomoda este Big Brother orwelliano, ¿sí? De que nos están viendo y nos están, o sea, ya hasta da miedo de repente visitar ciertas páginas de dudosa procedencia, porque qué bárbaro, nos van a ir a semblantear y si yo quiero ser candidato en el futuro, me van a decir, oiga, señor Alejandro, pero usted en el año 2006 visitó entre febrero y marzo
tal página de dudoso contenido, entonces no, hombre, ya tengo que hacer toda una estrategia de contención, de reputación, de decir, no, es que la verdad me mandaron un correo con una liga que yo no pensé que tuviera eso. Vaya, hay toda una observación hacia el individuo Claro. que, no sé, Sergio, a nivel corporativo también hay esa profundidad en el ojo y hasta dónde puede ser, por un lado, beneficioso, pero también por otro lado, un tanto cuanto riesgoso para la gente. Sí, digo, tocas un punto bien importante. Nada más para responder lo que Rafa preguntaba, fue Sarah Palin quien fue la Sara compañera de Palin, fórmula la de Alaska, ¿no? La Gracias, Alex. gobernadora de Alaska. Es de correcto, Alaska. Y es ella correcto. sí vino a generar pues una expectativa fuerte de parte del Partido Republicano, Cierto. porque decían, bueno, con esto se equilibra el hecho de que se haya lanzado Barack Obama y demás, pero Sarah Palin sí Sara llamó Palin, mucho la atención, ¿no? Venía justamente como gobernadora de Alaska. ya. Bueno, pues yo creo que ahí justamente con la elección de Barack Obama, pues estas grandes mentes, digamos, dedicadas a la tecnología, a buscar, digamos, nuevas brechas, ¿no? De desarrollo tecnológico para este tipo de actividades, pues descubrieron en la política, descubrieron que ahí había una vía importante y hay que recordar que, bueno, ahí empieza a surgir todo el tema del famoso algoritmo, ¿sí? El Ah, uso y el abuso de los algoritmos, incluso años después recordarán hasta series de televisión, hubo algunos documentales de esta, no recuerdo, analítica, que tuvo un Sí, boom bárbaro esta empresa por lo que representaba y la capacidad de segmentar así hasta niveles micro de los gustos de las personas, del pensamiento, para poder segmentar a los públicos en el ámbito político y también a la par, pues de toda la parte comercial, ¿no? O sea, creo que estas personas no dan paso sin guarache para aprovechar, digamos, pues la infraestructura, la inversión que tienen, los aliados que tienen en el mundo de la tecnología, para ir viendo cuáles son las brechas que se van abriendo y demás. Yo creo que ahí, pues lo estamos viendo en la actualidad, ahí nacieron toda esta posibilidad del algoritmo famoso que puede microsegmentar, que puede dar tiros de precisión, ya no escopetazos al aire, y sí, poder generar pues campañas muy, muy dedicadas en todos los ámbitos, en el ámbito y yo digo que empezó también toda esta segmentación perdón, a los entornos en los cuales las personas nos vamos desenvolviendo, ¿no? Desde el claro. entorno muy privado de tu intimidad, desde el entorno familiar del hogar, el entorno escolar, el entorno del trabajo, el entorno de tus gustos particulares, de tus hobbies, de la música que escuchas, de los libros, todo tipo de entornos fueron, digamos, los terrenos en los cuales se fueron metiendo para poder perfeccionar estos algoritmos que, como tú dices, Alex, pues te persiguen ahora, ¿no? O sea, antes uno en el plano informativo buscaba la información, pero resultaba de alguna manera, pues seguro en los términos de que busco Propia, información, pero no, una sí, decisión propia. una Ahora ya decisión. en Twitter te avientan lo que si yo visité una cuenta X, de repente te agarran todas las cuentas que tienen que ver con lo mismo y ahí van y tú ni la pediste. Exacto. Ahora por lo menos algunas redes sociales tienen la decencia de preguntarte, ¿te interesa más de esta información o no te interesa? Entonces ya le picas si te interesa o no te interesa, ¿no? Correcto. Pero sí, o sea, se fue ampliando, digamos, a partir de estos entornos de la persona, de sus gustos, de su pensamiento, de todos los ámbitos, y vemos que aquello que resultó un hito incluso político, cultural, el uso de Barack Obama, que bueno, como bien dice Rafael, pues a la distancia se ve con mayor claridad, no en ese momento, pero sí hasta nuestros días está repercutiendo muy importantemente más allá de los temas de la política, ¿no? Sí, a mí me parece, no sé, podemos ir cerrando Sí, sí, hermano. Sí, son una multiplicidad de factores que están ahí en juego. Es Cambridge Analytica. De Cambridge. hecho, claro, el Cambridge portal Analytica. está buenísimo. Y lo interesante que hacían, porque hasta fueron asesorados por psicólogos del ejército, ¿no? Bien, Este, no se dedicaron a hablarle a toda la población, sino que escogieron líderes de opinión ciudadanos
y es como cierto. una especie de colmenas de abejas, de ahí fueron transmitiendo los mensajes. Lo que ahora burdamente quisieron hacer con los influencers, ¿no? Y, Pero sí son una serie de factores. Pues la cuestión afroamericana de Obama, también su relación con su esposa era algo que se presumía muchísimo y todavía ahora, ¿no? sí, El momento que estaba pasando Estados Unidos ahí y bueno, una serie de factores que permitieron que llegara. Yo recuerdo el día que toma el poder, fue una fiesta, fueron hasta bandas de rock y todo y cantaron y fue fue... todo un hito internacional, por supuesto, Y, porque a ver, era el primer afroamericano en la presidencia de los y, Estados Unidos, un país con una tradición que si bien, vaya, se trae el tema de los derechos civiles, la verdad es que se tardó demasiado en ese aspecto y sí lo vieron como una fiesta. y el segundo tuitero con más seguidores, ¿no? Sí, Además, ¿verdad? además. Oye, Rafa, para cerrar Sí. este capítulo, algunas sentencias y que nos digas, a ver, en conclusión, toda la importancia de Obama, ¿en qué radica y cómo llega a nuestros días desde tu perspectiva? Sí, en una nuez, yo lo que diría es que él tuvo la conciencia de la necesidad de hacerle llegar a los nuevos públicos que le iban a dar la victoria un mensaje vía un medio específico, y ese medio pues era la tecnología. Obama se vuelve famoso por el uso de su BlackBerry, ¿no? Creo que todos Cierto, cierto, pues, estábamos en eso. En 2008 todos usábamos la BlackBerry, ¿no? Estábamos más o menos, totalmente. éramos generación BlackBerry. Así Y es. lo que hizo Obama fue hacerle llegar los mensajes a través de la tecnología como un medio. Entonces, el medio se volvió el mensaje, ¿no? Un político está haciendo llegar un mensaje para que lo apoye a través del medio tecnológico que yo como joven utilizo para saludar a mis amigos o ponerme de acuerdo con ellos para ir a un concierto de rock. Y yo creo que eso fue digamos, lo más importante, la gran herencia de Obama, de decir el medio es el mensaje. ¿A través de qué medio voy a hacer llegar un mensaje a mis nuevos públicos? Pues a través del medio tecnológico, pero ese medio en sí ya es un mensaje. Los jóvenes estaban viendo a un nuevo político afro que los estaba contactando precisamente con la tecnología que ellos estaban utilizando ahí como teenagers, como, en fin, en todas sus múltiples facetas y definiciones que tienen, por ejemplo, los jóvenes en los Estados Unidos. Y esa creo que fue la gran innovación y la gran herencia que nos deja la campaña digital de Barack Obama de 2008 y la que viene, por cierto, para su reelección. Exacto. Buenísimo, buenísimo. Fíjate, hermano, algoritmos, comunicación cercana, el medio es el mensaje. Qué barbaridad. A mí me parece que ese año en particular, con este proceso de la elección presidencial norteamericana, sigue siendo muy sugerente, por esto que nos has dado, mi querido Rafa, de veras, qué buenas líneas para seguirlo reflexionando. Y mientras tanto en México, mi querido Sergio, pues ya íbamos por el segundo año, abriendo el segundo año de Felipe Calderón en la presidencia, y de todo esto que pues también Ujú. venimos arrastrando hasta nuestros días y que pues fue él que le declaró la guerra al narco y él traía una narrativa muy particular que el régimen actual se la ha tratado de revirar en todo momento porque es el villano favorito del actual régimen, pero en 2008 pasaban una serie de particularidades. Platícanos un poco de eso, mi querido Sergio. Mira, les voy a platicar una anécdota que va a introducirnos del tema de Barack Obama al tema de Juan Camilo Mm. Muriño y la violencia. Resulta que, bueno, yo en ese entonces era director de Notimex y tenía un programa en Canal 22 que se llamaba Reporte Internacional. Jorge Volpi y yo platicamos. Jorge Volpi era el director del Canal 22 en ese entonces. Ustedes lo conocen a Volpi. Y entonces acordamos que usáramos tanto la infraestructura del Canal 22 como medio público y de Notimex como agencia de noticias del Estado mexicano con los corresponsales que tenían todas las partes del mundo para generar programas sobre temáticas interesantes. Y nos habíamos puesto de acuerdo para que el 4 de noviembre, día de la elección, hiciéramos una cobertura especial justamente de la elección en Estados Unidos. En esas estábamos, Javier Solórzano, que también tenía un programa en el 22, acababa de transmitir su programa o grabar su programa en el 22,
Yo iba llegando para grabar mi programa o transmitirlo en vivo, era en transmisión en vivo porque era un programa especial, y en eso llega la noticia del avionazo y la muerte de Juan Camilo Mourinho. Se presenta en el estudio Jorge Volpi y nos dice, oigan, ¿qué les parece si entramos ahorita en vivo ustedes dos y hacemos un programa sobre lo que está pasando en el momento con los reporteros de Notimex en el lugar, etcétera, Sí, sí. eh, sobre el avionazo y cerramos con el tema de la elección allá en los Estados Unidos? Digo, es una anécdota porque lo hicimos, el programa salió muy bien y cerramos justamente con el corresponsal de Notimex en Washington haciendo entrevistas con el tema de Barack Obama y todo eso. Pero bueno, el tiempo, el momento, el día, pues coincidió, digamos, en esta circunstancia. Y creo que la muerte de Juan Camilo Mourinho, que sí fue un impacto muy fuerte por las circunstancias en las cuales se dieron, pues nos remite a ese clima de violencia que comenzó a estallar en el año 2007, pero con mayor crudeza se empezó a dar en México en el 2008. ¿Por qué? Porque se empezó a extender a diversas zonas del país. Hay que recordar que el primer llamado fue del gobernador de Michoacán en ese entonces, Lázaro Cárdenas Batel, ¿sí? Ahora pues prominente miembro de la familia morenista, que en ese entonces le pidió al gobierno federal, al gobierno de Felipe Calderón, que interviniera porque había pues ya unos hechos de violencia muy grandes con la familia michoacana y todo este tipo de situaciones que, bueno, desembocan también pues en los dos granadazos que se dan el 15, es la noche del 15 de septiembre del 2008 en la plaza principal de Morelia, durante la ceremonia del grito de independencia, que fueron hechos que dejaron a 7 personas muertas, varias heridas, pero que también simbraron la conciencia nacional sobre hasta dónde había llegado el fenómeno de la violencia, ¿no? Y posteriormente recordarán que comenzó el tema de las famosas policías municipales, locales, estos grupos de autodefensa que comenzaron también a partir de este hecho allá en Morelia. Pero bueno, para no hacer el cuento largo, se extiende en algunos otros estados este clima de violencia y el gobierno pues empieza a utilizar ya no solamente a la Policía Federal, que todavía existía en ese entonces, sino que empieza a involucrar al ejército, a la Marina ya en operativos concretos para meterlos en labores de seguridad pública. Y creo que ahí se da pues un punto de inflexión en cuanto a la estrategia de seguridad, si es que la había, ¿no? Porque bien dicen que no había como tal una estrategia, sino fue una reacción a un hecho violento que comenzó a afectar ya no solo a esto que decía, no es que son disputas entre bandas de delincuencia organizada, es que los muertos son del otro bando, no es que ellos tienen códigos con los cuales no se meten con la familia, no se meten con la población civil. O sea, ahí en ese año comenzamos a ver que eso ya no era cierto. Y más lo ocurrido en la Plaza de Morelia el 15 de septiembre nos vino a demostrar que ya los hechos de violencia ya rebasaban ese ámbito, digamos, de frontera mental que teníamos como establecidos nosotros en México y no, ya empezaba a haber muertos del lado civil, las Sí, llamadas, pues ahora sí que, como dicen, las bajas casuales o gente que sí, el muere daño, por no, está cayendo los la daños gente. los daños colaterales, etcétera. Entonces, sí se da un punto de inflexión en todo esto, ¿no? Pero ingresamos de lleno a un fenómeno no violento y cierro con esto, que significó para todos un aprendizaje, porque fíjense que yo estando en Notimex tuve que crear una coordinación de temas de Ujú. violencia y de seguridad, porque no acabábamos de comprender este fenómeno violento y tuvimos que dedicar gente a analizarlo ya con mayor profundidad, de una manera más integral y profunda, para separarlo totalmente de los temas de delincuencia común, ¿no? Rafa, había ahí toda también la instauración de una nueva narrativa del calderonismo, se le fue de las manos al momento que menciona esto Sergio de manera muy puntual, me parece clave que llegan ya los daños, ya los vive la ciudadanía, lo vivieron en la plaza de Morelia, Michoacán, 15 de septiembre de 2008.
se le va de las manos la narrativa al calderonismo, no, me da la impresión que no la pudo recuperar, o por lo menos cuando intentó ahí, años después, 2011, de conjuntar a los medios y de que hicieran más o menos ese respaldo para tratar aparentemente de tener un manejo noticioso distinto. ¿Tú cómo lo ves? ¿Pasó algo ahí, le brincó al calderonismo esto y que ya no lo supo controlar? ¿Cómo lo observas? Qué interesante lo que está comentando Sergio. La verdad es que estoy aprendiendo mucho de lo que él menciona y estoy conectando, digamos, declaraciones recientes del propio Calderón, Ujú. que señala que en su momento él no entendía por qué surgió la narrativa de la guerra contra el narco cuando él mismo no tenía como planeado presentar a su gobierno, digamos, bajo esta etiqueta, y culpa a Jorge G. Castañeda de ser el responsable de haberle endilgado la etiqueta, ¿no? Hay hay como un mini debate ahorita con ese asunto, pero a mí me llama la atención, y con esto conecto lo que está diciendo Sergio, que yo creo que no solo los medios fueron tomados, digamos, por sorpresa en cuanto a un nuevo flujo de información que no se podía procesar de manera convencional. Creo que eso es lo que Sergio está diciendo. Se tuvo que crear una instancia específica para entender qué pasaba, sino que el mismo gobierno, en su necesidad, digamos, de dar control a un fenómeno que empezaba, digamos, a salirse de control, tampoco pudo, digamos, como instaurar una narrativa que al final pudiese, digamos, serle benéfica en cuanto a la propia legitimidad que el gobierno buscaba. Yo creo que una parte de los medios, por ejemplo, como Televisa, no sé si Sergio estoy de acuerdo conmigo en esto, se abocaron a la estelarización de los capos del crimen organizado. Cada vez que era capturado, digamos, un gran cabecilla, pues entonces los medios pues se solazaban, ¿no? Y se extendían de tal manera pues que parecía que gozaban, por así decirlo, con hacer leña, digamos, de estas capturas, ¿no? Leña del árbol caído. Entonces, me parece que tanto gobierno como medios estaban enfrascados en una situación tan compleja que los tenía rebasados a los dos. Creo que hubo un momento donde medios y gobierno perdieron el control de la narrativa, porque también hay que decirlo, los propios narcotraficantes empezaron a utilizar a los medios para hacer prosperar sus mensajes. Entonces teníamos a los grupos del crimen organizado haciendo campaña, ¿no? Utilizando a los medios, en fin, en fin, yo creo que esto es algo que todavía incluso hay que seguir revisando, ¿no? Yo me pregunto, bueno, le pregunto a ustedes que son expertos en estos temas, eh, ¿qué estrategia sigue? ¿Fue un fracaso realmente esta? ¿O es la única vía y hay que aceptar los daños colaterales que los va a haber siempre? ¿Qué sigue? Fíjense, les voy a platicar algo que también me tocó vivir de cerca, digo, como periodista y como alguien que estuvo cercano, digamos, en la transición del poder en ese año, de Vicente Fox a Ujú. Felipe Calderón. Ustedes recordarán que la campaña de Felipe Calderón era el presidente de la economía, ¿no? O Así sea, el es. tema económico era un tema prioritario para Felipe Calderón y era el presidente que iba a traer bienestar económico. O sea, puso su acento en la campaña en la economía. Perdió de vista absolutamente el tema de la Poco, seguridad, ¿sí? sí. Cuando gana, digamos, en esta elección tan cerrada y controvertida del 2006, y pues le empiezan a revelar tanto las fuentes de seguridad, la inteligencia militar, es decir, toda la información que se le allega a un presidente de la República como comandante en jefe, pues se sorprende el equipo cercano, se sorprende él ya como presidente electo. Dice, no, o sea, el problema no es la economía. El problema es que tenemos varias partes de la República Mexicana donde, pues, quien domina el territorio pues, es la delincuencia organizada y el narcotráfico, ¿sí? Entonces, hubo que hacer ahí un giro, un cambio, digamos, en cuanto a prioridades. Se hizo un lado el tema de la economía y
comenzó, digamos, esta preocupación mayor por el tema de la seguridad. Y ahí cobra mucha relevancia un personaje muy actual que es Genaro García Luna, ¿sí? Que en ese entonces fue el secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, a quien se le dio manga ancha para poder, ante este aprendizaje del gobierno, como bien dice Rafa, de los medios, de la sociedad en general, que no sabíamos cómo lidiar con este fenómeno de violencia, pues llega y se presenta un superpolicía, o por lo menos etiquetado él así como yo soy el superpolicía que sé Ujú. cuál va a ser la estrategia para poder enfrentar este fenómeno delictivo. Y pues se empieza, digamos, con estos operativos de detención de capos, hacerlos espectaculares en los hangares de la Secretaría de Seguridad Pública, en los hangares de de la entonces Procuraduría General de la República, y se empieza a crear una narrativa diferente y empieza también culturalmente hablando, pues toda esta tendencia de los narcocorridos, del antihéroe, de los Sí, benefactores sociales, allá donde no llega la mano del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, dominaban territorialmente en varias zonas del país. ¿Por qué? Porque había un fenómeno que comenzó desde que se cerraron las fronteras en Estados Unidos en los atentados del 2001. Toda ujú, esa droga que ya no pasó, se empezó a quedar. Y ellos, sí, la gente dedicada a esto no iba a perder el negocio. Y el narcomenudeo comenzó como pequeño cáncer a extenderse por varias partes de la República. Ese fenómeno tan pernicioso, ya para el año 2007, 2008, era un fenómeno muy arraigado y volvió a los mexicanos también un pueblo consumidor, ya no solo un país productor o de paso, digamos, de las drogas, ¿no? ya no Y éramos ahí puente, ya no la quedábamos aquí, Sergio. Sí, sí. exactamente, y eso fue lo que empezó a generar también toda esta situación terrible de violencia porque se arraigó en el territorio donde estos benefactores recibían la protección social y la anuencia social de las comunidades para operar y había pues esta complicidad, ¿no? Entonces, sí es un punto de quiebre y te digo, como sociedad, como gobierno, como medios de comunicación, como dice Rafa, fue algo con lo cual tuvimos que aprender poco a poco a ver cómo lidiábamos, cómo tratábamos, cómo podíamos entender o tratar de ir desdoblando este fenómeno tan pernicioso que nos sigue afectando terriblemente hasta nuestros días. Nos rebasó por la izquierda, Rafa, nos rebasó por la derecha, nos rebasó por arriba, ¿por dónde? Porque todo pareciera indicar que precisamente nos agarra estando en otro canal, toda esta impulso y poder, porque entonces, visto así, la delincuencia organizada se instala. Si ya sabíamos que estaba ahí, que desde luego operaba y desde luego un factor de poder, no solo ahora con estos hechos en lo concreto, sino con también el uso, como tú bien apuntabas, de ciertos mecanismos de información en los cuales llegaron ya no de manera sumamente, vamos, directa el mensaje a la gente. Y entonces, gobierno, medios e incluso la ciudadanía, vemos que no solo es poderoso, es ultrapoderoso estos grupos delictivos, pero no solamente están ahí en ese sentido, sino también desde ciertos medios de información, lo que apuntaba Sergio, el narcocorrido, las narcoseries, ¿sí? Empiezan a apuntalarse como referentes de, si bien es una realidad que ahí está, pues que me da la impresión, salvo mejor opinión, Sergio, Rafa, de que no se supo equilibrar a lo mejor alcances, contención, y hoy día vemos que esto está completamente rebasado. No sé qué impresión te genera al respecto, Rafa. Sí, bueno, hay algo que acabo de recordar a propósito del tema de la campaña de Calderón. En el año 2006 yo estaba como asesor del secretario de Gobernación, estaba yo con don Carlos Abascal Carranza, a la sazón hermano de Salvador Abascal, estaba Ujú. como director de la Fundación Rafael Preciado Hernández. En fin, yo había llegado ahí por algunos enroques, pero me tocó organizar, coordinar las mesas de opinión pública y hice una pasarela de todos los encuestadores de México que los recibí en la biblioteca que entonces la habían llamado Manuel Gómez Morín.
la famosa biblioteca que está en el Palacio de Cobián, allí en Bucareli. Ujú. Eh, eh, bueno, pues el asunto es que yo tuve contacto con todos los encuestadores y en ese momento conocí la encuesta de Rafael Jiménez y Rafael Vergara, que estaban muy vinculados al Partido Acción Nacional. Lo interesante de esta encuesta, de la campaña, digamos, de Calderón, es que el issue que estaba planteando la campaña en un inicio era el tema de la seguridad. La encuesta que yo tengo en mi poder demuestra de manera muy clara cómo el tema de la seguridad no era tema de la campaña y que con ese tema Calderón no alcanzaba a cerrar la brecha contra López Obrador. Entonces, hay un punto en la campaña donde se hace la sustitución, no recuerdo si cambiaron el coordinador de la campaña, creo que en este caso no, pero hay un punto en la campaña donde hay un cambio de tema y se pasa del tema de la seguridad al tema del empleo. Ujú. Y entonces viene la frase de que López Obrador era el espantachambas. Entonces, lo interesante de este cambio de temática, porque las campañas siempre tienen un número limitado de temas, no se puede hablar de todo y nada, Todo, claro. sino dos o tres temas como eje dominante. Entonces, es con el tema de la economía con el que Calderón iba cerrando, digamos, la brecha ante un López Obrador que parecía imbatible, que había iniciado en enero de 2006 no recuerdo si con 18 puntos de ventaja, una locura. Y al final, pues bueno, todos sabemos cuál fue el resultado. Y lo que dice Sergio es sumamente interesante porque el tema de la campaña ya no se sostiene cuando Calderón llega a la presidencia. En realidad, hace de su gran tema de gobierno el tema de la seguridad, que quién lo iba a decir, para ese entonces todavía no era un tema de relevancia en la opinión pública, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto también hay que decirlo. Y si algún día ustedes quieren, les puedo pasar una copia del documento porque tiene como un valor histórico, sobre todo para ver cómo se toman internamente las decisiones. Entonces, regresando al planteamiento, bueno, pues, es muy complicado decir hacia dónde vamos, pero lo cierto es que la coyuntura de 2006 hasta 2008 me parece que es clave para entender el drama nacional y todo lo que se dejó de hacer, digamos, en los años previos, sobre todo en el foxismo, que nos tiene hoy metidos en este problema tan delicado, que es la penetración del narco en todos los órdenes sociales y los órdenes de gobierno, también hay que decir. Una realidad con múltiples aristas. Es muy, muy difícil captarla así solamente de frente. Hay que darle una vuelta a 360 Sí. y con los diferentes puntos de vista de todos los que formamos esta sociedad como ciudadanos, como profesionales, ¿no? Que cada quien de su punto de vista, porque aparte se mezcla con la cultura mexicana, que también es muy especial, ¿no? Muy folclórica, que ha asimilado muy bien esto la cultura narco, ¿sí? A eso me refiero, Sí, sí. y que uno como profesor en las escuelas se da cuenta que hasta los chavitos quieren ser eso de grandes, ¿no? Sicarios. Así, Qué así drama, está, sí. así está de Trágico. difícil. Pero bueno, afortunadamente Sergio y Rafa con la experiencia que tienen nos permiten ver el otro lado de la moneda, ¿verdad? Y dos realidades bien diferentes que estaban viviendo los americanos, como en un renacimiento, y aquí no. Sí, Aquí nosotros metidos en otra cosa. zarandeados, zarandeados, porque como lo mencionan, que aquí traía toda una línea Calderón con el presidente del empleo y la economía, y de repente nos zarandea y los zarandea todo el aspecto de la seguridad pública y de la inseguridad y del arribo de una manera ya mucho más profunda del crimen organizado, y entonces no hubo capacidad de respuesta. No estoy muy seguro si, y yo quisiera ya nada más ponerle sobre la mesa este aspecto para ir perfilando el cierre, mi querido Rafa, mi querido Sergio. La incapacidad del calderonismo de poder enfrentar esta circunstancia puede redundar o llegó a redundar en la posible derrota cultural del panismo como forma de gobierno, porque llega el PAN en el 2000 con Fox, pero Fox al final del día
fue un catalizador de lo que ocurrió durante 70 años del priato, pero el primer presidente, formalmente hablando, panista de linaje, su padre fue fundador de este instituto político, llega al poder y no se nota una distinción o una diferencia real de lo que el panismo buscaba, o de lo que era el panismo, al menos en términos doctrinales, como gobierno, a grado tal que pierde la presidencia en el 2012. ¿Pudiera ser, lo verían desde esa perspectiva, o cómo verían ustedes todo esto a lo que se enfrentó el calderonismo, que pues no le redundó en resultados importantes a su instituto político? A ver, Sergio, coméntanos si hay algo sobre este aspecto que pudiera ser Mira, sugerente. hay un aspecto que no escapa a ningún gobierno de cualquier signo que se llama corrupción, ¿sí? Okay. O sea, la corrupción es un hilo conductor que deteriora, desgasta, evidencia, pues el plano humano y terrenal y ambicioso de las personas, ¿no? Entonces, si vemos en el año 2008 también, eh, el calderonismo tuvo que ver hacia adentro y tuvo que descubrir a partir de una llamada operación limpieza hechos. Había desesperación de parte del gobierno de Calderón por dar resultados en el terreno de la seguridad, ¿no? Y a Sí. lo que voy es que de esta operación limpieza, pues lo que logró fue desmantelar una red de corrupción que se llamó en ese momento, que involucraba altos mandos de la policía, de la procuraduría, que estaban ligados a intereses del narcotráfico. Un personaje importante, Noé Ramírez Mandujano, ex titular de la unidad antinarcóticos, la CIEDO, de la PGR, fue, digamos, el ejemplo de esta corrupción, digamos, al interior de las instituciones. Se hablaba de que a él lo acusaban de recibir $450,000 mensuales del cártel de Sinaloa, en ese entonces se llamaba el cártel del Pacífico, etcétera, etcétera. Lo anunciaron con bombo y platillo y demás. Pero a lo que voy, al centro de mi argumento, es el tema de la corrupción. Tristemente, en México es un fenómeno corrosivo que existe, que mina la credibilidad en los gobiernos y que involucra toda una red de empresarios, de medios de comunicación, de funcionarios de todos los niveles, de militares, es decir, de toda esa red institucional, no institucional, con estos intereses poderosos, fuertes, ¿no? Que corrompen a cañonazos cualquier tipo de voluntad. Y yo creo que eso se combina con el hecho de que había en esos días, no, es que los priistas seguramente sí sabrían lidiar con esto. El PRI empezó también con un discurso importante y por eso Enrique Peña Nieto llega a la presidencia de México, porque ellos sí sabían y contaban con la experiencia para poder enfrentar un fenómeno tan fuerte como el fenómeno delictivo, ¿no? O sea, no olvidemos que los priistas con toda esta experiencia de tantos años en el poder, ante este desgaste del panismo de 2 sexenios seguidos y con el fenómeno delictivo encima y con el hartazgo de la sociedad demostrado en marchas en contra de la violencia, secuestros de alto nivel como el de Alejandro Martí, el hijo de Alejandro Martí, había ocurrido también la hija de Nelson Vargas, es decir, ese tipo de fenómenos que ocurrieron en esos años también minaron la credibilidad y la eficacia de los gobiernos panistas en su estrategia, ¿no? Entonces decían mucho ruido, pocas nueces, pocos resultados, inexperiencia, de lo cual se valen los priistas para poder regresar al poder en el 2012. Buen punto, Rafa. Pues yo, yo solo diría que, digamos, contemporizando con lo que dice Sergio, que efectivamente la oferta del PRI fue la de un autoritarismo competitivo. Y esto llega precisamente a la campaña de Peña Nieto gracias a que el PAN no pudo, digamos, hacer una transición interna efectiva. ¿A qué me refiero? La cultura política del PAN era una cultura política netamente oposicionista, una cultura antipresidencial, y finalmente el PAN pues estaba básicamente acostumbrado a ser una vieja oposición leal. Cuando al PAN se le presenta la posibilidad de llegar al gobierno, también los toma por sorpresa. Hay que decir simplemente Cierto. que Fox hizo una campaña de unos meses saliendo de su gubernatura de Guanajuato
y sin que él mismo lo esperase, de pronto se hizo de una candidatura para la cual ni él ni su equipo estaban preparados. Me tocó ver esa transición porque yo estaba en la Rafael Preciado en el 97 y ahí llegó el grupo de Guanajuato, incluyendo a Eduardo Sojo, etcétera, Marta, etcétera, todos ellos llegaron ahí a la fundación y desde ahí hicieron una especie de think tank para hacer la planeación de su campaña, pero ellos mismos no se esperaban meses antes tener esas posibilidades. Entonces, hay una máxima en el panismo que el propio Calderón trajo siempre a cuento una vez que él llegó al poder, que era que el PAN tenía el problema de llegar al gobierno y perder el partido. Cuando Fox llega a la presidencia, lo primero que dice es, voy a gobernar yo, no va a gobernar el Partido Acción Nacional. Entonces, este tipo, digamos, de improvisaciones, de ocurrencias, de falta de claridad de lo que debe ser un partido de Estado, que eso es lo que es el destino del Partido de Acción Nacional, no ser un eterno opositor dentro de su propio gobierno, pues es lo que adereza, por así decirlo, todo lo que vino después, porque evidentemente por un monopolio político de décadas, pues al PAN y a cualquier otro partido se le había vedado la posibilidad de adquirir experiencia de gobierno, pues simplemente porque no podían ganar la elección presidencial. Entonces, pues hay una curva de social, pero desgraciadamente esta curva de aprendizaje fue subóptima porque el PAN, pues con 2 sexenios consecutivos, pues no termina por convertirse en un auténtico partido de gobierno, el PAN no sale fortalecido, sino que parece que hay una especie de reversión que lejos de consolidar a la organización y a sus cuadros, pues al final terminan por confirmar la máxima del panismo, ¿no? Ganar el gobierno, perder el partido, solo que ahora también habían perdido el gobierno. Entonces, el PAN creo que nunca se repuso del triunfo. La victoria le hizo mucho daño a Acción Nacional y creo que de esa catástrofe que fue para ellos el haber ganado, parece que siguen sin poder reponerse y la reversión histórica, pues me parece que ya es imparable. Adelante, Sergio. Es que aquí hay un punto del cual recuerdo que también fue constante durante el gobierno, particularmente bueno, de Fox y Felipe Calderón, los gobiernos panistas, o sea, con un Congreso dividido, dominado También, por el PRI, pues boicoteaban totalmente las iniciativas que lanzaba Vicente Fox para las reformas y luego Felipe Calderón también. Con una Cámara, un Congreso dividido, fue prácticamente imposible el poder arraigar políticas públicas de una larga duración, ¿sí? O sea, este Congreso dividido fue un factor determinante también y hubo, pues, políticos con mucho colmillo en el Senado, en la Cámara de claro, Diputados, como Mario Fabio Beltrones, Emilio como Gamboa, Emilio Gamboa, etcétera, etcétera, que se dedicaron a ponerle el pie y boicotear una y otra vez las iniciativas que lanzaban los gobiernos del PAN. No olvidemos eso, porque creo que fue un factor determinante para que no se pudiera construir una vía por la cual pudiera transitar políticas públicas exitosas que hubieran puesto y aprobado los gobiernos panistas, ¿no? Eso también impidió la continuidad, digamos, de los gobiernos emanados del PAN. Nada y más que no quería fue hacer este. y que no fue gratuito que en el 2012, o sea, hace sentido el Pacto por México, que ya lo hablaremos en su momento, que hizo Enrique Peña Nieto. Ante congresos divididos, hago un pacto, genero una suerte de acuerdos institucionales para que justo no bloqueen, y reitero, ya lo veremos en su momento, pero justo para que no bloqueen esto que padecieron Fox y Calderón en su momento, de congresos divididos por un lado, y de no sabría si también sentenciarlo, o más que sentenciarlo, plantearlo desde esa perspectiva, también cierta incapacidad del gobierno, de los gobiernos en turno, de saber negociar o acordar ante un congreso dividido, porque vaya, esa es la democracia, ¿sí? A Cedillo le tocó también un congreso dividido en el 97, ¿sí? Hay que recordarlo, pero funcionó esto que muy bien apunta Rafa, el PAN como esa oposición leal, ¿sí? Decir, ok, me opongo, pero entiendo, o sea, tengo esta estatura Claro. a lo mejor visión de Estado, qué sé yo, ¿sí? Y vaya, acompaño, negocio, planteo, etcétera, y la transición de Cedillo fue
en aquella 57 legislatura del 97-2000 fue algo que pudo llegar a determinado buen puerto, ¿no? Sin embargo, con esa ruptura del 2000 y lo que ocurrió en los siguientes 12 años, hace sentido todo lo que menciona Sergio y de muy probablemente cierta incapacidad también de las estructuras del panismo para decir, a ver, ¿hacia dónde podemos juntar con tiburones del otro lado que traía el PRI? Digo, le tocó en la 59 legislatura también a Fox, si mal no recuerdo, estaba el Bester Gordillo también como diputada, ya los mencionados, vaya, tenían gente que de algún modo u otro, ¿sí? Traían en el fondo de su pensamiento, a ver, ya no somos gobierno, ahora también nosotros como priistas, ¿sí? Vamos a ver qué podemos hacer o no para recuperar el poder. Y vaya, en el 2006 tuvieron a un madrazo de candidato que francamente fue un verdadero fracaso, ¿sí? Y entonces toda esta reconstitución a lo largo de 12 años con el arribo, ya los estaremos viendo en el 2012 con Peña Nieto, bueno, pues hace sentido. Querido Rafa, querido Sergio, un comentario final, si me lo permiten, si son ustedes tan amables. ¿Qué nos deja el 2008? A ver, venga, Rafa. Bueno, 2008 es un año en términos globales interesante por, digamos, la reconformación del orden global a propósito de una crisis económica que se avecinaba ya para entonces y que va a aterrizar en el año 2009 con consecuencias muy negativas. En el caso pues, que hemos comentado en Estados Unidos, pues hay una especie de ayornamiento, una especie de reemplazo de las élites políticas tradicionales. Y para el caso de México, pues más que buenas noticias, nos empezábamos a enfrascar pues en lo que sería nuestro problema actual, una crisis de seguridad, una crisis de derechos humanos sin precedentes, que al final del día pues iba a tener responsables muy específicos, empezando naturalmente por las élites políticas. Yo dejaría, digamos, esos puntos que creo que son los más rescatables de nuestra conversación el día de hoy. Mil gracias, mi Rafa. Sergio. Pues yo creo que fue un año, sí, en el terreno internacional y con la llegada de Barack Obama después de estallido de esta crisis allá en Estados Unidos. Obama representó la esperanza de un cambio, ¿no? De la posibilidad de cambiar las cosas, el status quo, digamos, allá en Estados Unidos, que a veces parece inamovible y vemos ahora en estos años con el regreso y el arribo de personajes como Donald Trump, ¿no? Con este perfil autoritario, autócrata, etcétera, ¿no? O sea, eran años en los cuales todavía, pues la democracia pintaba y la posibilidad de que llegara, que había buenas noticias, ¿no? Llega Barack Hussein Obama, no hay que olvidar su segundo nombre, después de lo que Cierto. pasó en el 2001. Entonces se abría una posibilidad importante en la política donde la democracia revivía un poco. Y el tema, digamos, de las redes sociales, las innovaciones, eso creo que fue como el estallido de esto, la presentación a nivel global y pues hasta nuestros días. Ahora vemos que quienes estuvieron cercanos a Donald Trump en su toma de posesión, pues son los grandes dueños de estas empresas de tecnología, ¿no? Hasta dónde se ha llegado, digamos, a partir del 2018 hasta el 2025 con estos dueños, esta nueva oligarquía, como le llaman, de la tecnología que prevalece sobre otro tipo de conglomerados y corporativos. Y en México sí, pues se abrió la caja de Pandora de la violencia y hasta nuestros días, pues vemos que es un fenómeno terrible que ha ido corrompiendo pues a quien se le ponga enfrente. Es un fenómeno también que no solamente tiene que ver con México, sino también con el vecino del norte y también con esta gran capacidad de los cárteles de la droga de volverse empresarios globales, poder abrir nuevos mercados, ¿no? El poder generar circuitos económicos muy poderosos e inundar buena parte del planeta y del mundo occidental con sus productos, ¿no? Eso hacia afuera. Y hacia adentro también ese fenómeno permisivo de parte de los gobiernos de permitir esa diversificación del negocio, de la extorsión, del secuestro, es decir, que el narcomenudeo, etcétera, etcétera. O sea, sí se abre la caja de Pandora y es un fenómeno que nos está afectando fuertemente hasta nuestros días. Eso se abrió en el 2008 y eso estamos viendo que
se ha consolidado fuertemente hasta estos tiempos que estamos viviendo. Así es, mi querido Sergio, muchísimas gracias. Isaac Puertos, qué año, ¿no? Qué año, sí, convulso, como dije al principio, y aprenderle. Si no capitalizamos los errores, vamos a seguir repitiendo lo mismo. Así es, pues les queremos agradecer infinitamente la atención de su escucha, querido Sergio Uceta, querido Rafa Morales. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este año 2008. Recuerden, esta es su casa. Ya no Muchas es la gracias. primera, mi querido Sergio, ya es la segunda y esperamos más contar contigo. Lo mismo para ti, mi querido Rafa, que no sea la Gusto. primera, que sean muchas más, que estés con nosotros en este proyecto de Narramesta 25. Muchas gracias, de verdad, Sergio. Muchas gracias, querido Rafa. Gracias a ustedes, Alejandro, Isaac, Rafa, un gusto. Igualmente, gracias a todos. Muchas gracias. Pues nos vamos, querido Zach. Vámonos. Vámonos, que ya nos vieron, querido César Huidobro, muchas gracias por la producción, querido Javo Galván, muchas gracias por tu diseño de arte, Juan Mancinas, gracias como siempre, y sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado en este episodio año 2008. Nos seguimos viendo por aquí. Hasta entonces.